La lluvia caía con una precisión casi matemática sobre la ciudad, como si incluso el cielo obedeciera a un sistema de control invisible. Las gotas resbalaban por las fachadas de cristal y mármol, deslizándose sin dejar rastro, como si nada pudiera manchar realmente aquel mundo elevado. Desde lo alto, las luces blancas de las mansiones brillaban frías, ordenadas, suspendidas por encima del caos. Más abajo, donde el pavimento se rompía y el asfalto se volvía barro, la lluvia no limpiaba, hundía. En ese límite difuso entre lo visible y lo ignorado, el agua arrastraba desechos, papeles rotos y restos de una vida que no figuraba en ningún mapa financiero. La ciudad funcionaba, perfecta, implacable, y esa noche, como todas, no miraba hacia abajo. Ella avanzaba dentro de un automóvil negro, silencioso, blindado contra el ruido, el frío y cualquier forma de incomodidad humana. El interior olía a cuero nuevo y a una fragancia discreta, cara, cuidadosamente elegida para no revelar emociones. Abrigo de lana clara estaba intacto, sin una sola arruga, y sus manos descansaban sobre un portafolios de piel que contenía contratos, cifras, decisiones. Tenía el rostro sereno, los pómulos firmes, el cabello perfectamente recogido. Era una mujer acostumbrada a que el mundo se ordenara a su paso. A sus 40 y tantos años había aprendido a no esperar nada que no pudiera comprar, firmar o controlar. Miraba por la ventana sin ver realmente, como si la ciudad fuera solo un fondo decorativo, diseñado para acompañar su éxito. El automóvil se detuvo de forma abrupta, rompiendo la armonía del trayecto. El conductor murmuró una disculpa tensa. Una calle cortada, una desviación inesperada por obras mal señalizadas en la periferia. Ella frunció apenas el ceño, un gesto mínimo, calculado. El retraso no estaba en su agenda. Afuera, el paisaje cambió de golpe. Las luces se volvieron amarillas, inestables. El mármol desapareció, reemplazado por paredes húmedas, cables expuestos y profundos que reflejaban un cielo gris. La lluvia aquí no parecía caer, parecía insistir. El coche avanzó despacio, forzado a atravesar un terreno que no estaba hecho para ser visto por alguien como ella. Algo incómodo empezó a crecerle en el pecho, una sensación que no supo nombrar. Fue entonces cuando la vio. No como se ven las cosas importantes, sino como se descubren los errores. De golpe, sin preparación. A un costado de la calle, casi fundida con el barro, había una niña pequeña, inmóvil. El agua le llegaba hasta las rodillas, oscureciendo una ropa que alguna vez fue clara y ahora colgaba rota, pesada, empapada. El lodo le cubría las piernas como una segunda piel. No gritaba, no lloraba, no levantaba los brazos, simplemente estaba allí, con el cuerpo delgado resistiendo y los pies hundidos, como si el suelo quisiera tragársela lentamente. Sus ojos, grandes y limpios, miraron directamente hacia el automóvil detenido, atravesando el vidrio polarizado sin miedo ni súplica. El mundo de la mujer se contrajo en ese instante. Sintió una incomodidad física, casi un rechazo instintivo. Aquella imagen no encajaba en nada de lo que conocía. Una niña así no debía existir en su ciudad, no en esa ciudad. Giró el rostro un segundo, como si bastara no mirar para corregir la anomalía. Pensó en llamar a alguien, en que el conductor se encargara, en que las autoridades locales tendrían protocolos. Todo podía resolverse sin que ella bajara del auto, sin que se ensuciara, sin que se involucrara. Sin embargo, cuando volvió a mirar, la niña seguía allí, inmóvil, mirándola con una calma que desarmaba cualquier excusa racional. No había acusación en esa mirada, solo presencia. El conductor preguntó si debía avanzar.
Ella abrió la boca para responder que sí, que rodeara, que no era su asunto, pero algo se atascó en su garganta. Un silencio incómodo se instaló dentro del coche, mezclándose con el sonido persistente de la lluvia golpeando el techo. La niña dio un pequeño paso, el barro succionando su pie con un ruido húmedo, casi obsceno. La mujer sintió un estremecimiento involuntario. Pensó en sus zapatos caros, en su abrigo, en el tiempo que estaba perdiendo. Pensó también, sin querer, en algo más antiguo, más profundo, que no había permitido emerger en años. Bajó la ventanilla apenas unos centímetros. El aire frío y sucio entró de golpe, cargado de olor a tierra mojada y abandono. Intentó hablar, pero no supo qué decir. No había un guión para eso. Señaló con la mano, indicando que esperara, que alguien vendría. La niña no reaccionó. Entonces ocurrió el gesto mínimo, el que lo cambió todo sin hacer ruido. La niña alzó la mano, temblorosa por el frío, y la apoyó sobre la puerta del automóvil, dejando una marca de barro espeso sobre la pintura impecable. El contraste fue brutal. La mujer bajó la vista y vio esa mano pequeña, sucia, real. Antes de poder detenerse, abrió la puerta. El barro salpicó el borde de su zapato. Demasiado tarde. El mundo limpio había sido tocado. La niña no habló. No podía. Pero cuando la mujer extendió la mano, dudando, la pequeña la tomó con una firmeza sorprendente. Sus dedos estaban fríos, ásperos, pero vivos. El contacto fue eléctrico. La mujer sintió un nudo en el estómago, una presión en el pecho que no se parecía a nada conocido. No era lástima, no era caridad. Era otra cosa, algo que no podía comprarse ni delegarse. Miró alrededor, buscando testigos, soluciones rápidas, salidas limpias. Las pocas personas miraban y seguían. Nadie se detenía. Nadie veía realmente. La lluvia seguía cayendo, insistente, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellas dos. «Está bien», murmuró la mujer, sin saber exactamente a quién se lo decía. «Está bien». No prometía nada, no entendía nada. Solo sabía que no podía soltar esa mano todavía. Indicó al conductor que esperara. Sacó un pañuelo de su bolso y trató de limpiar un poco el rostro de la niña, sin mucho éxito. El barro no se iba. El barro no quería irse. La niña no se resistió ni colaboró. Simplemente aceptó el gesto, observándola con una atención silenciosa que resultaba casi insoportable. En ese instante, si esta historia ya te está atrapando, suscríbete y cuéntanos desde dónde la estás viendo. Hay encuentros que cambian una vida en segundos. La mujer se incorporó con dificultad, sintiendo cómo el barro comenzaba a manchar el bajo de su abrigo. Un detalle mínimo, insignificante para cualquiera, excepto para ella. Su imagen, su armadura, empezaba a ceder. Miró a la niña otra vez y notó detalles que antes no había querido ver. Los moretones antiguos en las piernas, la delgadez excesiva, la forma en que se mantenía erguida a pesar del frío. No había rastro de llanto reciente, solo resistencia. La mujer pensó en hospitales, en oficinas, en llamadas urgentes. Todo parecía lejano, inadecuado. La niña apretó un poco más su mano, como si supiera que ese instante era frágil, irrepetible. Un coche tocó la bocina detrás, impaciente. Sonido rompió el hechizo. La mujer sintió la presión del mundo reclamándola de vuelta. La cita, el reloj, la normalidad. Soltó la mano de la niña por un segundo, y el vacío que dejó ese gesto fue inmediato, brutal. La niña no protestó, solo bajó la mirada, preparándose, como quien ya ha aprendido que todo contacto es temporal. Ese movimiento simple atravesó a la mujer con una culpa inesperada. No era culpa social ni moral abstracta, era algo más íntimo, más personal.
algo que dolía. Cerró del auto sin subir. Se quedó afuera, bajo la lluvia. El conductor bajó la ventanilla, confundido. Ella negó con la cabeza. No ahora, no así. Miró de nuevo a la niña y luego al barro que ya cubría parte de sus zapatos. Pensó en cómo ese barro sería difícil de limpiar, en cómo mancharía la alfombra del coche, en cómo todo aquello era un error logístico. Y aún así, dio un paso más hacia el charco. El agua fría se filtró de inmediato. Sintió el frío subirle por el cuerpo. La niña levantó la vista, sorprendida. Por primera vez, algo parecido a una emoción cruzó su rostro. Una curiosidad tranquila. La mujer se agachó un poco, intentando quedar a su altura. El barro se pegó a la rodilla de su pantalón. No importó. Ya no importaba. Buscó palabras simples, lentas. Dijo su nombre. La niña no respondió. Intentó preguntarle el suyo, pero no hubo sonido, solo una respiración suave y controlada. El silencio no era vacío. Estaba lleno de cosas no dichas. La lluvia golpeaba ambas cabezas por igual ahora. No había vidrio que las separara, no había altura, solo dos cuerpos en el mismo nivel, respirando el mismo aire húmedo. Alguien gritó desde una esquina que no se metiera, que esas cosas traían problemas. La mujer levantó la vista, molesta, y luego volvió a concentrarse en la niña. Problemas. Siempre había sabido evitarlos. Siempre había pagado para que otros los resolvieran. Esta vez, el problema tenía ojos y manos y una temperatura corporal descendiendo peligrosamente. Se quitó el abrigo con un movimiento decidido y lo colocó sobre los hombros pequeños de la niña. El gesto fue torpe, imperfecto, pero real. El abrigo se manchó al instante. Un punto sin retorno. La niña cerró los dedos sobre la tela cara, como si fuera lo único firme en un mundo que se deshacía. La mujer sintió un temblor recorrerle la espalda. Algo se estaba rompiendo dentro, algo viejo, rígido, cuidadosamente construido durante años. No sabía qué vendría después, no tenía un plan, solo sabía que no podía dejarla allí. No como estaban las cosas, no después de haber bajado del auto, no después de haber tocado el barro. Miró hacia la ciudad alta, invisible desde ese punto, y luego hacia la periferia que la rodeaba. Dos mundos separados por centímetros de altura y toneladas de indiferencia. Por primera vez, entendió que siempre había vivido arriba no porque fuera más fuerte, sino porque nunca había tenido que mirar abajo. La niña se acomodó el abrigo como pudo. El gesto fue torpe, infantil. Humano, demasiado humano. La mujer tragó saliva, sintiendo una presión detrás de los ojos que no permitió convertirse en lágrimas. «Ven», dijo finalmente, sin saber a dónde exactamente. La niña obedeció sin dudar, dando pasos lentos, pesados por el barro. Cada movimiento dejaba huellas profundas en el suelo mojado. La mujer la sostuvo con cuidado, adaptando su paso al de ella. El coche seguía allí, esperando. Pero ya no era el centro de nada. El centro era ese trayecto corto, incómodo, bajo la lluvia constante. Cada paso alejaba a la mujer de la versión de sí misma que había entrado en esa calle. Cuando ambas llegaron al borde del asfalto menos hundido, la mujer se detuvo. Miró sus manos sucias, su ropa manchada, su reflejo distorsionado en un charco oscuro. No se reconocía del todo. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso no le dio miedo. La niña alzó la vista y sostuvo su mirada, firme, silenciosa, intacta. En ese intercambio mudo, algo quedó sellado. El barro seguía allí, cubriéndolo todo, pero ya no era solo suciedad, era el inicio de algo que ninguna de las dos podría deshacer.
Mucho antes de aquella noche lluviosa, la vida de la mujer había comenzado en un entorno igualmente ordenado, aunque menos brillante. Creció rodeada de silencios educados, de casas grandes donde nadie levantaba la voz y donde las emociones se guardaban como objetos frágiles que no debían tocarse. Aprendió pronto que el afecto se demostraba con resultados, con disciplina, con logros visibles. Su infancia estuvo marcada por agendas, tutores, viajes, pero también por ausencias que nunca se nombraron. Nadie hablaba de lo que dolía, nadie preguntaba qué se sentía. Así, entendió que sentir demasiado era una debilidad y que el control era la forma más segura de sobrevivir. Ese aprendizaje temprano fue la base sobre la que construyó todo lo que vino después. Con los años, esa niña se convirtió en una mujer admirada. Estudió, heredó, expandió. Supo moverse en salas donde las decisiones se tomaban con una sonrisa medida y un apretón de manos firme. Cada paso la alejaba un poco más de cualquier rastro de improvisación. Su nombre aparecía en revistas, en eventos benéficos, en listas de poder. Siempre impecable, siempre eficiente. Las personas la respetaban, algunas la temían, pocas la conocían. Las relaciones personales se volvieron transacciones emocionales, breves, funcionales, sin riesgo. Cuando algo amenazaba con volverse profundo, ella se retiraba. No por crueldad, sino por costumbre. Había aprendido que el dolor no se enfrenta, se administra, y hasta ese momento había hecho muy bien. Hubo intentos de construir algo distinto, amores que prometieron romper la armadura, conversaciones nocturnas donde creyó, por segundos, que podía bajar la guardia, pero siempre terminaban igual, con una retirada elegante, una explicación racional, un cierre limpio. La maternidad fue una idea que apareció y desapareció varias veces, siempre postergada por razones lógicas. No era el momento, no era conveniente, no era necesario. Cada decisión parecía correcta en el papel, pero dejaba un eco extraño, un vacío que no se llenaba con premios ni con cifras. Ella lo ignoraba, lo tapaba con trabajo, con viajes, con compromisos. Se decía que estaba completa, que no necesitaba nada más, y, sin embargo, algo dentro permanecía dormido, esperando. La niña, en cambio, había comenzado su vida en el extremo opuesto del espectro. No hubo orden ni protección, solo sobrevivencia. Sus primeros recuerdos no eran imágenes claras, sino sensaciones. Frío constante, hambre intermitente, manos que la soltaban demasiado pronto. Aprendió a no llorar porque nadie acudía. Aprendió a observar porque hablar no cambiaba nada. El silencio se volvió su refugio, su forma de existir sin estorbar. Nadie le enseñó a leer ni a contar, pero aprendió a medir el mundo por gestos mínimos. Una mirada que se aparta, un paso que acelera, una puerta que se cierra. En medio de todo, conservó algo intacto, casi inexplicable, una calma profunda, una dignidad silenciosa que no dependía de nada externo. Las instituciones pasaron por su vida como sombras, promesas, papeles, preguntas rápidas hechas sin mirarla a los ojos. Siempre había alguien más urgente, más ruidoso, más visible. Ella quedaba al margen, literalmente abajo. Dormía donde podía, se movía siguiendo corrientes humanas que nunca se detenían. El barro no era una excepción para ella, era el suelo habitual. Sus pies conocían ese contacto frío, pesado, constante, y aún así no se quejaba. Su cuerpo pequeño parecía aceptar lo que venía, con una serenidad que desarmaba a quien se detenía lo suficiente para verla. Pocas personas lo hacían, hasta aquella noche. Después del encuentro, la mujer intentó recuperar el control. Pensó en dejar a la niña en manos de algún servicio social, en firmar un documento,
en resolverlo todo en una hora. Era lo lógico, pero cada vez que se acercaba a esa idea, algo la detenía. No era culpa abstracta, era la imagen de la niña soltada otra vez, absorbida por un sistema que ya la había fallado demasiadas veces. La llevó primero a un lugar seco, iluminado con luces frías, donde la niña se encogió instintivamente. El contraste fue brutal. La mujer empezó a notar reacciones que antes no había sabido leer, el modo en que la pequeña evitaba ciertos sonidos, cómo se aferraba a la tela de su abrigo, cómo observaba todo antes de moverse. Intentó hablarle, hacerle preguntas sencillas. No obtuvo respuesta. El silencio ya no era solo una ausencia de voz, era un muro construido con cuidado. La mujer, acostumbrada a palabras precisas y respuestas inmediatas, se sintió torpe, inútil. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía cómo avanzar. No podía negociar con ese silencio. No podía comprarlo. Tenía que aprender a escucharlo. Se sentó a su lado sin tocarla, respetando una distancia que intuía necesaria. Pasaron minutos largos, incómodos. La niña respiraba despacio. La mujer empezó a acompasar su propia respiración sin darse cuenta. Era un gesto mínimo, pero nuevo para ella. Adaptarse a el entorno reaccionó rápido. Llamadas, mensajes, miradas de desaprobación. ¿Por qué se involucraba? ¿No era peligroso? ¿No había gente especializada para eso? Algunos lo decían con preocupación genuina, otros con miedo a que aquella decisión manchara su imagen. Ella escuchaba, asentía, pero ya no respondía igual. Había algo en juego que no sabía explicar. Cada obstáculo externo parecía empujarla a una pregunta interna más profunda. ¿Qué pasaba si esta vez no huía? ¿Qué pasaba si se quedaba? El miedo apareció, nítido, físico. Miedo a perder control, a equivocarse, a sentir demasiado. Miedo a ensuciarse de verdad. Cuidar a la niña no fue un proceso limpio ni heroico. Hubo errores, frustraciones, noches sin dormir. La mujer descubrió límites que no sabía que tenía. Se impacientó, se enojó consigo misma, pensó varias veces en rendirse. Pero cada retroceso era seguido por una imagen que la anclaba. La niña dormida, por primera vez sin sobresaltos, o sentada observando la lluvia. Desde un lugar seguro. No había agradecimiento explícito, no había palabras, solo una presencia constante, silenciosa, que empezaba a ocupar un espacio real en su vida, y eso la descolocaba más que cualquier crisis empresarial. El barro se convirtió en un símbolo persistente. Lo veía en los zapatos de la niña, en su ropa, en su memoria corporal. Al principio intentó eliminarlo, limpiarlo todo, borrar cualquier rastro. Luego entendió que no se trataba de quitarlo, sino de comprenderlo. Era historia, el barro, era contexto, era verdad. Cuando dejó de luchar contra eso, algo se aflojó dentro de ella. Empezó a arremangarse, a tocar sin miedo, a aceptar la incomodidad física como parte del proceso. Cada gesto práctico, cada cuidado cotidiano, la acercaba a una versión de sí misma que nunca había explorado. La niña, poco a poco, comenzó a responder con gestos aún más sutiles. Un cambio en la mirada, una cercanía mayor, una confianza frágil pero real. No hablaba, pero escuchaba todo. La mujer empezó a narrarle el mundo en voz baja, sin saber por qué. Le hablaba de la lluvia, de los colores, de cosas simples. No buscaba respuesta, solo compartía. En ese intercambio unilateral, descubrió algo inesperado. Al hablarle a la niña, se escuchaba a sí misma por primera vez sin filtros. Salían recuerdos, dudas, miedos antiguos que nunca había puesto en palabras. El silencio de la niña no juzgaba, solo sostenía. Las críticas sociales se intensificaron. Algunos aliados se distanciaron.
Proyectos importantes comenzaron a tambalear por decisiones que ella postergaba. El costo era real. Cada sacrificio la obligaba a elegir: volver a su mundo seguro o seguir avanzando hacia algo que no dominaba. La tentación de regresar era fuerte. Bastaba una llamada, una firma, una entrega formal de la niña a terceros. Todo podría volver a la normalidad. Pero cada vez que imaginaba ese escenario, sentía una pérdida anticipada, un duelo antes de tiempo, y comprendió que ya era tarde para fingir que no había pasado nada. Internamente, la lucha era constante. Viejos mecanismos de defensa se activaban: racionalizar, minimizar, delegar. Pero algo había cambiado. Ya no funcionaban igual. El recuerdo de pérdidas pasadas, de decisiones tomadas por miedo, empezaba a emerger con claridad. Comprendió que siempre había huido justo antes de ensuciarse, que había confundido fortaleza con distancia. Esa revelación no fue liberadora al principio, fue dolorosa. Trajo consigo culpa, tristeza, tiempo perdido. Una sensación de... pero también abrió una posibilidad nueva: elegir distinto. El vínculo entre ambas se volvió más profundo, sin hacerse evidente para el exterior. No había abrazos constantes ni escenas visibles de ternura. Había rutinas compartidas, silencios cómodos, una presencia que ya no era extraña. La mujer aprendió a leer señales mínimas: cuando la niña necesitaba espacio, cuando buscaba cercanía. Aprendió a esperar, a no exigir, a estar. Ese aprendizaje fue más difícil que cualquier que hubiera enfrentado antes. Requería humildad, paciencia y una entrega que no podía medirse en resultados inmediatos. El mundo exterior seguía presionando. La burocracia era lenta, fría, despersonalizada. Formularios, evaluaciones, dudas constantes sobre la idoneidad de la mujer para hacerse cargo. Cada trámite parecía diseñado para disuadirla. Cada obstáculo la obligaba a justificar una decisión que, para ella, ya no necesitaba justificación. La niña no era un proyecto ni un gesto caritativo. Era una responsabilidad real, y esa certeza empezó a darle una fuerza distinta, menos brillante, más sólida. Hubo un momento, una noche particularmente dura, en que la mujer se permitió llorar. No frente a nadie, solo en silencio, sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. La niña estaba cerca, despierta. No se acercó de inmediato. Observó. Luego, con un movimiento lento, se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su brazo. El contacto fue leve, casi accidental. La mujer sintió que algo se alineaba dentro. No estaba sola, no del todo, y esa simple verdad la sostuvo más que cualquier palabra. A partir de entonces, la idea de retroceder empezó a perder fuerza, no porque fuera fácil seguir, sino porque volver atrás significaba traicionarse. La mujer comenzó a aceptar que el control absoluto era una ilusión, que amar, incluso de forma imperfecta, implicaba riesgo. El barro ya no le provocaba rechazo automático. Era parte del camino, parte de la conexión, parte de la verdad que había evitado durante años. Cada día, sin darse cuenta, se alejaba más de la mujer que había sido al inicio de la historia. La tensión crecía, invisible pero constante. Algo se estaba gestando, una decisión que no podría deshacerse con dinero ni con excusas. La mujer lo sabía, aunque aún no lo nombraba. La niña también parecía intuirlo, aferrándose un poco más, confiando un poco más. El mundo alrededor seguía igual de implacable, pero dentro de ese pequeño espacio compartido, algo nuevo tomaba forma, algo frágil, incómodo, profundamente humano, y ese algo pronto exigiría una elección definitiva.
La lluvia caía con una precisión casi matemática sobre la ciudad, como si incluso el cielo obedeciera a un sistema de control invisible. Las gotas resbalaban por las fachadas de cristal y mármol, deslizándose sin dejar rastro, como si nada pudiera manchar realmente aquel mundo elevado. Desde lo alto, las luces blancas de las mansiones brillaban frías, ordenadas, suspendidas por encima del caos. Más abajo, donde el pavimento se rompía y el asfalto se volvía barro, la lluvia no limpiaba, hundía. En ese límite difuso entre lo visible y lo ignorado, el agua arrastraba desechos, papeles rotos y restos de una vida que no figuraba en ningún mapa financiero. La ciudad funcionaba, perfecta, implacable, y esa noche, como todas, no miraba hacia abajo. Ella avanzaba dentro de un automóvil negro, silencioso, blindado contra el ruido, el frío y cualquier forma de incomodidad humana. El interior olía a cuero nuevo y a una fragancia discreta, cara, cuidadosamente elegida para no revelar emociones. Abrigo de lana clara estaba intacto, sin una sola arruga, y sus manos descansaban sobre un portafolios de piel que contenía contratos, cifras, decisiones. Tenía el rostro sereno, los pómulos firmes, el cabello perfectamente recogido. Era una mujer acostumbrada a que el mundo se ordenara a su paso. A sus 40 y tantos años había aprendido a no esperar nada que no pudiera comprar, firmar o controlar. Miraba por la ventana sin ver realmente, como si la ciudad fuera solo un fondo decorativo, diseñado para acompañar su éxito. El automóvil se detuvo de forma abrupta, rompiendo la armonía del trayecto. El conductor murmuró una disculpa tensa, una calle cortada, una desviación inesperada por obras mal señalizadas en la periferia. Ella frunció apenas el ceño, un gesto mínimo, calculado. El retraso no estaba en su agenda. Afuera, el paisaje cambió de golpe. Las luces se volvieron amarillas, inestables. El mármol desapareció, reemplazado por paredes húmedas, cables expuestos y charcos profundos que reflejaban un cielo gris. La lluvia aquí no parecía caer, parecía insistir. El coche avanzó despacio, forzado a atravesar un terreno que no estaba hecho para ser visto por alguien como ella. Algo incómodo empezó a crecerle en el pecho, una sensación que no supo nombrar. Fue entonces cuando la vio. No como se ven las cosas importantes, sino como se descubren los errores. De golpe, sin preparación. A un costado de la calle, casi fundida con el barro, había una niña pequeña, inmóvil. El agua le llegaba hasta las rodillas, oscureciendo una ropa que alguna vez fue clara y ahora colgaba rota, pesada, empapada. El lodo le cubría las piernas como una segunda piel. No gritaba, no lloraba, no levantaba los brazos, simplemente estaba allí, con el cuerpo delgado resistiendo y los pies hundidos, como si el suelo quisiera tragársela lentamente. Sus ojos, grandes y limpios, miraron directamente hacia el automóvil detenido, atravesando el vidrio polarizado sin miedo ni súplica. El mundo de la mujer se contrajo en ese instante. Sintió una incomodidad física, casi un rechazo instintivo. Aquella imagen no encajaba en nada de lo que conocía. Una niña así no debía existir en su ciudad, no en esa ciudad. Giró el rostro un segundo, como si bastara no mirar para corregir la anomalía. Pensó en llamar a alguien, en que el conductor se encargara, en que las autoridades locales tendrían protocolos. Todo podía resolverse sin que ella bajara del auto, sin que se ensuciara, sin que se involucrara. Sin embargo, cuando volvió a mirar, la niña seguía allí, inmóvil, mirándola con una calma que desarmaba cualquier excusa racional. No había acusación en esa mirada, solo presencia. El conductor preguntó si debía avanzar.
Ella abrió la boca para responder que sí, que rodeara, que no era su asunto, pero algo se atascó en su garganta. Un silencio incómodo se instaló dentro del coche, mezclándose con el sonido persistente de la lluvia golpeando el techo. La niña dio un pequeño paso, el barro succionando su pie con un ruido húmedo, casi obsceno. La mujer sintió un estremecimiento involuntario. Pensó en sus zapatos caros, en su abrigo, en el tiempo que estaba perdiendo. Pensó también, sin querer, en algo más antiguo, más profundo, que no había permitido emerger en años. Bajó la ventanilla apenas unos centímetros. El aire frío y sucio entró de golpe, cargado de olor a tierra mojada y abandono. Intentó hablar, pero no supo qué decir. No había un guión para eso. Señaló con la mano, indicando que esperara, que alguien vendría. La niña no reaccionó. Entonces ocurrió el gesto mínimo, el que lo cambió todo sin hacer ruido. La niña alzó la mano, temblorosa por el frío, y la apoyó sobre la puerta del automóvil, dejando una marca de barro espeso sobre la pintura impecable. El contraste fue brutal. La mujer bajó la vista y vio esa mano pequeña, sucia, real. Antes de poder detenerse, abrió la puerta. El barro salpicó el borde de su zapato. Demasiado tarde. El mundo limpio había sido tocado. La niña no habló. No podía. Pero cuando la mujer extendió la mano, dudando, la pequeña la tomó con una firmeza sorprendente. Sus dedos estaban fríos, ásperos, pero vivos. El contacto fue eléctrico. La mujer sintió un nudo en el estómago, una presión en el pecho que no se parecía a nada conocido. No era lástima, no era caridad. Era otra cosa, algo que no podía comprarse ni delegarse. Miró alrededor, buscando testigos, soluciones rápidas, salidas limpias. Las pocas personas miraban y seguían. Nadie se detenía. Nadie veía realmente. La lluvia seguía cayendo, insistente, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellas dos. «Está bien», murmuró la mujer, sin saber exactamente a quién se lo decía. «Está bien». No prometía nada, no entendía nada. Solo sabía que no podía soltar esa mano todavía. Indicó al conductor que esperara. Sacó un pañuelo de su bolso y trató de limpiar un poco el rostro de la niña, sin mucho éxito. El barro no se iba. El barro no quería irse. La niña no se resistió ni colaboró. Simplemente aceptó el gesto, observándola con una atención silenciosa que resultaba casi insoportable. En ese instante, si esta historia ya te está atrapando, suscríbete y cuéntanos desde dónde la estás viendo. Hay encuentros que cambian una vida en segundos. La mujer se incorporó con dificultad, sintiendo cómo el barro comenzaba a manchar el bajo de su abrigo. Un detalle mínimo, insignificante para cualquiera, excepto para ella. Su imagen, su armadura, empezaba a ceder. Miró a la niña otra vez y notó detalles que antes no había querido ver. Los moretones antiguos en las piernas, la delgadez excesiva, la forma en que se mantenía erguida a pesar del frío. No había rastro de llanto reciente, solo resistencia. La mujer pensó en hospitales, en oficinas, en llamadas urgentes. Todo parecía lejano, inadecuado. La niña apretó un poco más su mano, como si supiera que ese instante era frágil, irrepetible. Un coche tocó la bocina detrás, impaciente. Sonido rompió el hechizo. La mujer sintió la presión del mundo reclamándola de vuelta. La cita, el reloj, la normalidad. Soltó la mano de la niña por un segundo, y el vacío que dejó ese gesto fue inmediato, brutal. La niña no protestó, solo bajó la mirada, preparándose, como quien ya ha aprendido que todo contacto es temporal. Ese movimiento simple atravesó a la mujer con una culpa inesperada. No era culpa social ni moral abstracta, era algo más íntimo, más personal.
algo que dolía. Cerró el auto sin subir. Se quedó afuera, bajo la lluvia. El conductor bajó la ventanilla, confundido. Ella negó con la cabeza. No ahora, no así. Miró de nuevo a la niña y luego al barro que ya cubría parte de sus zapatos. Pensó en cómo ese barro sería difícil de limpiar, en cómo mancharía la alfombra del coche, en cómo todo aquello era un error logístico. Y aún así, dio un paso más hacia el charco. El agua fría se filtró de inmediato. Sintió el frío subirle por el cuerpo. La niña levantó la vista, sorprendida. Por primera vez, algo parecido a una emoción cruzó su rostro. Una curiosidad tranquila. La mujer se agachó un poco, intentando quedar a su altura. El barro se pegó a la rodilla de su pantalón. No importó. Ya no importaba. Buscó palabras simples, lentas. Dijo su nombre. La niña no respondió. Intentó preguntarle el suyo, pero no hubo sonido, solo una respiración suave y controlada. El silencio no era vacío. Estaba lleno de cosas no dichas. La lluvia golpeaba ambas cabezas por igual ahora. No había vidrio que las separara, no había altura, solo dos cuerpos en el mismo nivel, respirando el mismo aire húmedo. Alguien gritó desde una esquina que no se metiera, que esas cosas traían problemas. La mujer levantó la vista, molesta, y luego volvió a concentrarse en la niña. Problemas. Siempre había sabido evitarlos. Siempre había pagado para que otros los resolvieran. Esta vez, el problema tenía ojos y manos y una temperatura corporal descendiendo peligrosamente. Se quitó el abrigo con un movimiento decidido y lo colocó sobre los hombros pequeños de la niña. El gesto fue torpe, imperfecto, pero real. El abrigo se manchó al instante. Un punto sin retorno. La niña cerró los dedos sobre la tela cara, como si fuera lo único firme en un mundo que se deshacía. La mujer sintió un temblor recorrerle la espalda. Algo se estaba rompiendo dentro, algo viejo, rígido, cuidadosamente construido durante años. No sabía qué vendría después, no tenía un plan, solo sabía que no podía dejarla allí. No como estaban las cosas. No después de haber bajado del auto, no después de haber tocado el barro. Miró hacia la ciudad alta, invisible desde ese punto, y luego hacia la periferia que la rodeaba. Dos mundos separados por centímetros de altura y toneladas de indiferencia. Por primera vez, entendió que siempre había vivido arriba no porque fuera más fuerte, sino porque nunca había tenido que mirar abajo. La niña se acomodó el abrigo como pudo. El gesto fue torpe, infantil. Humano, demasiado humano. La mujer tragó saliva, sintiendo una presión detrás de los ojos que no permitió convertirse en lágrimas. «Ven», dijo finalmente, sin saber a dónde exactamente. La niña obedeció sin dudar, dando pasos lentos, pesados por el barro. Cada movimiento dejaba huellas profundas en el suelo mojado. La mujer la sostuvo con cuidado, adaptando su paso al de ella. El coche seguía allí, esperando. Pero ya no era el centro de nada. El centro era ese trayecto corto, incómodo, bajo la lluvia constante. Cada paso alejaba a la mujer de la versión de sí misma que había entrado en esa calle. Cuando ambas llegaron al borde del asfalto menos hundido, la mujer se detuvo. Miró sus manos sucias, su ropa manchada, su reflejo distorsionado en un charco oscuro. No se reconocía del todo. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso no le dio miedo. La niña alzó la vista y sostuvo su mirada, firme, silenciosa, intacta. En ese intercambio mudo, algo quedó sellado. El barro seguía allí, cubriéndolo todo, pero ya no era solo suciedad, era el inicio de algo que ninguna de las dos podría deshacer.
La vida después de la resolución no se volvió fácil ni luminosa de inmediato. No hubo música triunfal ni aplausos. Hubo mañanas silenciosas, rutinas nuevas, ajustes constantes. La mujer despertaba temprano, no por reuniones, sino por el leve movimiento de la niña, recorriendo el espacio con pasos aún cautelosos. Preparar el desayuno se convirtió en un acto consciente, torpe al inicio, pero cargado de intención. Cada gesto cotidiano era una afirmación silenciosa de la decisión tomada. Marcha atrás. Ya no había. La casa, antes impecable y casi impersonal, comenzó a llenarse de pequeños desórdenes. Una prenda fuera de lugar, dibujos sin forma, huellas de barro seco cerca de la entrada. Lejos de molestarle, esos rastros le recordaban que el espacio estaba vivo. La niña seguía sin hablar, pero su cuerpo empezaba a relajarse. Dormía con menos sobresaltos, respiraba más profundo. Se permitía observar con curiosidad en lugar de alerta constante. La mujer aprendió a no apresurar nada, a respetar los tiempos que no podían forzarse. Había leído informes, escuchado expertos, pero sobre todo había aprendido mirando. Entendió que sanar no era borrar el pasado, sino construir algo suficientemente seguro como para que ese pasado dejara de gobernarlo todo. En las tardes se sentaban juntas cerca de la ventana cuando llovía. El sonido ya no era amenaza, era solo lluvia. A veces la niña apoyaba la cabeza en su hombro, a veces no. Ambas opciones eran válidas. El entorno social terminó de reacomodarse. Algunas puertas se cerraron definitivamente. Personas que antes celebraban cada decisión ahora guardaban distancia. Otras, inesperadas, se acercaron con respeto genuino. La mujer descubrió que su identidad ya no dependía de la aprobación unánime. Había aprendido a sostener la incomodidad sin huir. El trabajo cambió de forma, redujo compromisos, delegó poder, rechazó propuestas que antes habría aceptado sin dudar. No fue un sacrificio romántico, fue una reorganización consciente. Por primera vez, su agenda no dictaba su valor, su presencia, sí. Y eso transformó la forma en que se miraba a sí misma. La niña comenzó a explorar el exterior con más confianza. Caminaban juntas por calles donde el barro aún aparecía tras la lluvia. Ya no lo evitaban con pánico. Lo sorteaban, lo aceptaban. La mujer notó cómo la niña observaba a otras personas, cómo evaluaba gestos, tonos, intenciones. Seguía sin hablar, pero su lenguaje era claro para quien supiera mirar. Un día, caminando en una de esas, la niña se detuvo y señaló una planta creciendo entre grietas húmedas. La mujer se agachó para verla mejor. Ambas quedaron allí unos segundos, compartiendo el descubrimiento. Fue un momento pequeño, pero cargado de significado. Vida emergiendo donde nadie esperaba. El proceso de adaptación tuvo retrocesos. Hubo días difíciles, silencios densos, recuerdos que regresaban sin aviso. La mujer también enfrentó sus propios fantasmas, la culpa por lo no vivido, el duelo por versiones de sí misma que había dejado atrás. Aprendió a no castigarse por sentir ambivalencia. Entendió que amar no anulaba el cansancio ni la duda. Lo hacía convivir con algo más grande. En esos momentos, la niña no ofrecía consuelo explícito. Simplemente estaba. Esa presencia constante, sin exigencias, se volvió el ancla más firme que la mujer había conocido. Con el tiempo, la burocracia se estabilizó. La relación quedó formalmente reconocida, no como un gesto heroico, sino como un vínculo legítimo, construido con paciencia. El día que recibieron la confirmación final, no hubo celebración grandilocuente. La mujer compró pan fresco, volvió a casa y compartieron una comida sencilla. La niña comió despacio, concentrada. Al terminar,
Levantó la vista y sostuvo la mirada de la mujer por más tiempo del habitual. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El mensaje era claro: pertenencia. La transformación de la mujer se hizo evidente incluso para quienes no conocían la historia completa. Su forma de hablar cambió. Escuchaba más, interrumpía menos. Ya no buscaba controlar cada resultado. Había aprendido que algunas cosas solo crecen cuando se les da espacio. Comenzó a involucrarse en proyectos sociales, no desde la distancia cómoda del patrocinio, sino desde la presencia real. Visitaba lugares que antes ignoraba, hablaba con personas que nunca habrían cruzado su camino. El barro, literal o simbólico, dejó de ser algo que evitar. Era parte del terreno común. La niña empezó a emitir sonidos suaves, casi imperceptibles. No eran palabras, pero eran intentos. La mujer nunca los celebró de forma exagerada. Sabía que la presión podía cerrar lo que apenas comenzaba a abrirse. Respondía con naturalidad, con calma. Cada avance era recibido como un regalo frágil. El silencio seguía siendo parte del vínculo, pero ya no era una barrera. Era un espacio compartido, cómodo, un lugar donde ambas podían existir sin máscaras. Hubo un día especial, meses después, en que la lluvia volvió con la misma intensidad que aquella noche inicial. El cielo se cerró, el barro reapareció. La mujer y la niña quedaron atrapadas en la calle por un aguacero repentino. Sin pensarlo demasiado, la mujer se agachó y se arrodilló en el suelo mojado para ayudar a la niña a ajustar sus botas. El gesto fue automático, natural. La ropa se ensució. No importó. Al incorporarse, la niña la miró fijamente. Por primera vez, esbozó algo parecido a una sonrisa, breve, casi tímida, pero real. Ese gesto marcó un antes y después. No porque resolviera todo, sino porque confirmaba el camino recorrido. La mujer entendió que ya no actuaba desde la culpa ni desde la necesidad de redención. Actuaba desde convicción. Había elegido ese barro, esa incomodidad, esa humanidad compartida. Y en esa elección había encontrado algo que nunca había tenido con todo su poder: sentido. La casa siguió cambiando. Se adaptó a las necesidades de la niña, no al revés. Hubo rincones nuevos, espacios de juego, silencios respetados. Mujer aprendió a pedir ayuda cuando la necesitaba, algo impensable antes. Ya no se veía como una fortaleza aislada, sino como parte de una red imperfecta. Ese cambio la alivió más de lo que esperaba. La niña, aunque aún callada, comenzó a integrarse al mundo con más seguridad. Sus pasos eran más firmes, su mirada más abierta. No había milagros instantáneos, pero sí continuidad. Y eso era suficiente. La mujer observaba esos cambios con una mezcla de orgullo sereno y humildad profunda. No había salvado a nadie. Había acompañado. Y en ese acompañamiento, ambas se habían transformado. El pasado no desapareció. Nunca lo hace. Pero dejó de ser una condena. La mujer pudo mirar atrás sin desmoronarse. Entendió que su vacío emocional no era una falla personal, sino una historia incompleta que ahora encontraba nuevos capítulos. La niña no llenó un hueco, abrió un camino. Con el tiempo, otras personas comenzaron a notar la diferencia. No en titulares, sino en gestos. La mujer miraba, en la forma escuchaba, decidía. Su riqueza seguía allí, pero ya no era el centro. El centro era la capacidad de ver lo que antes había sido invisible. La lluvia dejó de ser solo un recordatorio del inicio. Se convirtió en parte del paisaje, como siempre debió ser. El barro, lejos de desaparecer, quedó resignificado. No era suciedad, era origen, era verdad. Era el suelo común desde el cual se construye algo real. Una tarde tranquila,
La mujer y la niña se sentaron en el suelo del patio después de la lluvia. El barro estaba húmedo, fresco. La mujer no se levantó de inmediato. Se quedó allí, sintiendo la textura, el olor a tierra viva. La niña la imitó, apoyando las manos pequeñas en el suelo. Compartieron el momento sin palabras. En ese silencio, la mujer comprendió la magnitud del cambio. Ya no necesitaba huir hacia arriba, hacia lo limpio, hacia lo intocable. Había aprendido a quedarse, a ensuciarse, a amar sin garantías. El mundo seguía siendo injusto, desigual. La historia no lo arreglaba todo. Pero para esa niña, para esa mujer, algo esencial había sido reparado. La invisibilidad había sido rota. No hubo final cerrado ni perfección. Hubo continuidad, días buenos y días difíciles. Pero ahora había un nosotros. La mujer ya no se definía por lo que poseía, sino por lo que era capaz de sostener. La niña ya no era solo una presencia silenciosa en el barro. Era parte de un hogar, y en ese vínculo imperfecto, ambas encontraron algo que el dinero nunca pudo comprar. Porque al atreverse a ensuciarse el alma, la mujer no solo salvó a alguien que el mundo ignoraba, también se salvó a sí misma. CTA final. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.